¿no? Bien, el tema que me ha tocado a mí desarrollar es justamente escuchando a los anteriores panelistas, ¿no? Que se refieren a la prevención, a cómo trabajar y mejorar la violencia. Y yo quisiera un poco destacar qué hay de esa violencia que no se ve. ¿Qué pasa con el órgano más importante de nuestro cuerpo humano y el más complejo, que es el cerebro, ¿no? Y cómo la violencia va a impactar en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Una mirada desde la psiquiatría infantil. Entonces es importante que algunos objetivos de esta pequeña charla es que conozcamos cómo funciona el cerebro, y cuál es la importancia de cuidar la primera infancia desde esta visión y qué daños genera sin duda el maltrato y las consecuencias de vivir en una violencia, ¿no? Muy brevemente es importante destacar que el psiquiatra infantil es un médico altamente especializado justamente en el diagnóstico y tratamiento de los desórdenes del pensamiento, emociones, conducta que afecta a los niños, adolescentes y sus familias, ¿no? En este entendido, hay muy pocos profesionales del área de la salud mental infantil altamente especializados y que deben conformar un equipo, ¿no? Junto a demás profesionales para abordar este tema tan complejo. Y uno de estos es, pues, sin duda que la violencia desde todo ámbito genera sin duda afección y riesgo de desarrollo de trastornos mentales en la infancia y cuando no hay un diagnóstico ni un tratamiento oportuno, pues sin duda estamos perdiendo a un ser humano que también impacta en la sociedad y también en nuestro crecimiento como país y a nivel mundial. En ese sentido, hablar del órgano más complejo del cerebro es que entendamos que existen las células nerviosas denominadas neuronas, que es la unidad funcional de este órgano. Hay más de 100 millones de ellas y que una sola se conecta en un milisegundo con otras 5.000 formando redes, ¿no? Y a la vez esta forma 1 millón de conexiones en un milisegundo. Entonces, qué importante es conocer este funcionamiento para entender qué pasa cuando hay violencia o cuando hay otro evento estresante, ¿no? Nosotros entendemos que una red neuronal en este sentido es tan complejo, tan dinámico, tan increíble, que a través de impulsos eléctricos van a conectarse desde la punta de nuestro dedo hasta todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, este impulso eléctrico está todo el tiempo brindándonos señales eléctricas, ¿no? Entonces, qué importante es cuando, por ejemplo, muchos chicos pasan por ciertos profesionales no entendidos en la materia, les hacen algún tipo de estudios y con eso creen que han descartado la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más importante es ver si no ha habido un... ¿Aló? Bueno, si ha habido un tema de epilepsia, por ejemplo, entonces, bueno, ahí descartamos la situación. Entonces, hay que entender que hay especialidades que se abocan a cierto estudio del cerebro y qué importante es saber diferenciar cuándo estar con un profesional en el área de la salud mental infantil. Entonces, las neuronas que vemos en la imagen, ahí todas eléctricas y bonitas como estrellitas conectándose una tras otra, no formando esa sinapsis neuronal para que este cerebro funcione adecuadamente, es que está precedida por lo que se llaman neurotransmisores o químicos cerebrales, ¿no? El adecuado funcionamiento de estos múltiples químicos cerebrales son los que van a hacer que una persona esté adecuadamente en su funcionamiento, ¿no? Entonces hablamos que esta máquina cerebral, acorde al equilibrio de estos neurotransmisores, pues van a regular de forma adecuada nuestro pensamiento, nuestras emociones, la conducta y las funciones del organismo. Entonces, cuando enfermamos mentalmente, ¿qué está sucediendo? Es que químicamente está habiendo una alteración. Y qué importante mencionar esto, ¿no? Cuando vas a la violencia y solo esperas encontrar algo físico, ¿no? Ah, pues no tienes el ojo morado, no tienes nada ahí rasgado, y como los peritos forenses, ¿no? Bueno, 3 días de impedimento, 5 días de impedimento, porque pues así se me ocurre a mí, pero ninguno llega a evaluar realmente qué onda, ¿no? ¿Qué pasa con la química cerebral? Entonces, por ejemplo, si empieza a haber un desbalance de la dopamina, la persona está agresiva, enojada, la serotonina nos da estos cambios de estado de ánimo, ¿no?
la acetilcolina, estas fallas de la memoria, de la concentración y la noradrenalina, por ejemplo, ese estado de melancolía, de tristeza, ¿no? De ideas de minusvalía, de baja autoestima. Y en lo que yo les voy hablando, sin duda han debido encontrar muchos niños, niñas y adolescentes con esta sintomatología, ¿no? Deprimidos, decaídos, con problemas de concentración, debido obviamente a que han estado sufriendo la violencia, pero no. La verdad lo dejamos ahí y no abordamos la situación, ¿no? O nos damos un certificado médico con el impedimento y ahí cumplimos y nos vamos de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos a veces mostrar que a las autoridades realmente se necesita un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿no? La imagen que están viendo en pantalla es una imagen nuclear cerebral. No la hacemos aquí en el país, en otros países sí la tienen, pero se usa sobre todo para fines investigativos y muy escasa vez lo utilizamos para algún diagnóstico, porque el diagnóstico en salud mental infantil es clínico, es decir, lo que nosotros entendemos de la historia de ese ser humano, de la familia, de la información que uno recolecta, ¿no? Entonces, al lado izquierdo ven cómo está un cerebro normal en función química, y al lado pueden ver un cerebro deprimido, totalmente en azul, apagado, en términos coloquiales, donde químicamente está sufriendo ese cerebro. Entonces, sin duda, se altera el sueño, el apetito, el estado de ánimo. Y qué importante es mencionar que el suicidio es una de las causas principales de muerte en adolescentes. Entonces, cuando un adolescente te dice, estoy mal, me siento triste, me quiero morir, hay que tener tanto interés por decirle, bueno, te ayudo, no estás solo, ¿no? Entonces, el desequilibrio químico es el origen de enfermedades mentales y sin duda esto tiene que estar abordado por salud mental, sea en el área de los psiquiatras o los psicólogos, y si es referido al niño, niña y adolescente, tiene que estar altamente abordado por un psiquiatra infantil o un psicólogo infantil. La primera infancia es la edad más importante del ser humano, quizás otros expositores lo mencionaron, y qué importante es tener proyectos, ¿no? Porque si nosotros cuidamos la primera infancia, tenemos que entender que esto va a mejorar la permanencia en el sistema educativo, mejoran los accesos sociales, culturales, la rentabilidad económica e intentamos disminuir la desigualdad social. Entonces uno se pregunta por qué nuestros países siguen en desarrollo, porque bueno, a diferencia de los de primer mundo, nosotros no invertimos en la primera infancia. Lo hacemos en adolescencia, aquí en Bolivia es generalmente construir canchas, ¿no? Y hacer ese tipo de cosas, pero no hay, por ejemplo, tamizajes del desarrollo a primer nacido, atención mental a la mujer embarazada y sobre todo víctima de violencia. No, no tenemos programas serios. En ese sentido, pues aquí pueden ver cuando uno invierte hasta los 3 años en cuanto a programas de infancia temprana, el desarrollo, el retorno, la retribución que hace ese ser humano es altísima, comparada con inversiones en edad escolar. Estamos hablando de que si queremos invertir ahí a los 5 años, ¿no? Y qué importante es decir, ¿por qué no prevenimos la violencia? Sí, haremos programas, vámonos a las familias, etcétera, sí, pero que generalmente está trabajado para adultos, para que respeten al hogar, etcétera, pero no, no trabajamos con la primera infancia, entonces sin duda Bolivia se encuentra aquí, más invertimos en la formación secundaria con escasos recursos, entonces por eso nuestro índice de desarrollo humano es muy bajo comparado a primeros mundos, ¿no? En ese sentido, la atención en los 2 primeros años, denominados los 1000 días de oro, por la UNICEF, la OMS y muchos estudios que involucran qué importante es atender a esta edad e invertir en esa edad a diferencia de otras edades. Aquí pueden ver, por ejemplo, qué tan importante es atender a esa mujer embarazada víctima de violencia, entendiendo al producto que está en formación, porque ya desde las 36 semanas de gestación empieza la formación sináptica o sinaptogénesis que se conoce y se expande exponencialmente hasta los 2 añitos. Y desde los 2 hasta los 6 viene la poda sináptica. ¿Esto qué significa? Significa que se va a pulir, se va a mejorar las conexiones que previamente han ido desarrollándose. Entonces, a partir de los 6 años hasta que seamos adultos, ya se alcanza el 90%, es decir, que el cerebro crece en un 90% hasta los 6 años y el 10% restante lo hace hasta la edad adulta. Entonces, imagínense qué importante es trabajar en esta edad, ¿no? Si hablamos de violencia, pues imagínense a la OMS, la OPS, hablan que el maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia emocional es desde niños que vienen al mundo o incluso más antes y es la que más se perpetúa.
¿no? Entonces, otro aspecto bien importante, el bullying está dando un consonante altamente ahora, sobre todo en la pandemia, junto a la violencia sexual, ¿no? Entonces, en estos gráficos del INE, por ejemplo, cerca del año 2017, mostraban cuánto era la violencia de niñas, bueno, adolescentes de 15 años en relación a que tenían ya una pareja. Bueno, realmente los índices son elevados, ¿no? Sobre todo en la ciudad de La Paz, pero yo creo que esto va a dispararse por el tema de la pandemia, ¿no? Sin duda esto va a crecer y lo que más experimentan es violencia psicológica, la física, la sexual y la económica. Prevalece la psicológica, pero obviamente esto está aunado a que muy pocas veces detectamos oportunamente la violencia sexual o le damos la importancia de vida, ¿no? Siendo que es la más altamente traumática quizás. En ese sentido, cuando uno busca el índice de violencia en Bolivia, hasta el día de hoy podemos entender muchas noticias, feminicidios, infanticidios, maltratos, etcétera, ¿no? Es noticia de cada día en nuestro país. En ese sentido, ¿cuáles son los factores de riesgo más predisponentes a un ambiente tan violento? Sobre todo, un progenitor que ha sido violentado en su niñez y que va a perpetuar el ciclo, ¿no? Eso está más que establecido. Y otro, los embarazos no planificados, no deseados, el progenitor consumidor de sustancias ilícitas, ¿no? Entonces es una situación, ¿no? Y en primera prevalecencia, la discapacidad. A nivel nuclear, sin duda la violencia conyugal, la ruptura, un matrimonio infantil, las uniones tempranas. Y a nivel de sociedad y comunidad, pues tenemos, ¿no? Las desigualdades de género, la pobreza, sin duda es un factor continuo, la falta de leyes, la falta de proyectos, ¿no? Una comunidad con escasos proyectos, que no tenemos servicios adecuados para este tipo de víctimas, no solo para atender e identificar que ha habido violencia, sino para el seguimiento posterior. En ese sentido, ¿qué pasa con estos daños que causa la violencia en el cerebro? Entonces, sin duda, hemos visto que el cerebro tiene etapas críticas de desarrollo y si no lo cuidamos en este tiempo crítico y encima sufre violencia, negligencia, no hay estimulación, no hay afecto, no hay cuidado, no hay disciplina positiva de parte de los padres, pues sin duda es un cerebro altamente estresante. Entonces, por ejemplo, solamente imaginando cuando alguien sufre un accidente, sufre un asalto, ¿no? En ese momento el cerebro es el que primero alerta a todo el organismo para decir estamos en peligro. En este sentido hay una bomba de explosión de las sustancias químicas que les he mencionado, segregando por ejemplo cortisol, adrenalina y esto va a generar una respuesta a este evento estresante. Y este mismo sistema fisiológico de respuesta también en un exceso de continuo trauma, pues ya se va a volcar. Ya no es una respuesta de que para que nosotros sobrevivamos, sino es una respuesta para lastimarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este ciclo patológico del estrés va a sin duda cambiar el cerebro de estos chicos, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver una tomografía, en el lado izquierdo es un niño de 3 años sin abuso de ningún tipo, frente a uno de extrema negligencia, pobreza, vivencia en calle. Bueno, tienen la misma edad, pero vienen, el mismo cerebro es tan pequeño, tan atrofiado, que sin duda esto pues está ya prescrito en su historia y por más que nosotros queramos darle el mejor proyecto de su vida, la máquina cerebral no va a responder, ¿no? Es como que viene fallada de fábrica y encima en los periodos críticos ha sufrido más maltrato, entonces el coche nunca nos va a quedar igual. En ese sentido, por ejemplo, aquí vemos otras imágenes funcionales, la diferencia de la dopamina, el neurotransmisor químico del placer, de la felicidad, del control de los movimientos, ¿no? En un niño con y sin historia de violencia, ¿no? En ese sentido, pueden ver que, por ejemplo, en el lado derecho está menos activa, ¿no? A nivel frontal. Qué importante es hablar de esto. Entonces, significa que la violencia va a generar cambios neuroquímicos en lo que es la conducta, el estado de ánimo, las funciones cognitivas de la atención, el aprendizaje, el movimiento, el sueño, el apetito, etcétera, ¿no? Entonces, hay una falla de los mensajeros químicos cerebrales cuando hay violencia. El estrés crónico en niños y adolescentes a nivel físico, por ejemplo, va a inhibir el proceso de crecimiento. Por eso tenemos niños y adolescentes que se quedan chiquititos y encima son víctimas de violencia, porque ese cortisol,
ese daño que les decía patógeno, pues va a alterar el crecimiento de lo que es la masa muscular, la masa ósea, y asimismo, por ejemplo, tanta irritación va a generar una hiperactivación gástrica. Por eso muchos chicos que tienen dolor de cabeza, de estómago, tienen síntomas físicos, pero el estrés crónico es un factor primordial en la formación o empeoramiento de úlceras gástricas, ¿no? Qué importante ver esta situación física. Sin duda es un deterioro en las capacidades cognitivas y funciones ejecutivas. Por ejemplo, la mayor lesiones a nivel frontal, quien es el director de la orquesta, pues causa muchos errores mentales, es decir, va a lesionar y limitar que ellos tomen o planifiquen adecuadas decisiones, corrijan errores, se les afecta la inteligencia, les inhibe, les dificulta tomar adecuadas respuestas en situaciones de peligro. Entonces, por eso son también los que más se exponen irónicamente, y es más fácil echarle la culpa a ellos, pero no vemos ese daño cerebral más allá de lo que uno no ve, ¿no? Entonces, esta amígdala, ¿no? El área de las emociones está hiperreactiva, es decir, que todo el tiempo tiene esa vivencia, recuerdo, el maltrato. Entonces, es un cerebro que está hiperalerta a cualquier estímulo, puede reaccionar con miedo, con temor. Entonces, por eso es un cerebro que vive altamente estresado, ¿no? A nivel del hipocampo, donde se almacena la memoria, los glucocorticoides que hablábamos, ¿no? Esta respuesta patológica del estrés va a generar cambios en su plasticidad, en la neurogénesis del giro dentado en el área del hipocampo, lo que va sin duda pues afectar, por ejemplo, en la escuela que tengan buen rendimiento, que aprendan a leer, escribir, y bueno, una educación baja sin duda pues genera mucho problema a largo plazo. En ese sentido, por ejemplo, qué importante es comparar, por ejemplo, en estos estudios cuando ya estudian el maltrato a través de funciones de imagen, ¿no? Lo que se llama neuroimagen funcional. En este estudio de 265 adultos entre 18 a 25 años que han pasado maltrato, se veía que sus conexiones eran sin duda deficientes, como pueden ver en la imagen derecha, comparado a un adulto ya de esta edad, donde tiene múltiples conexiones cerebrales, un cerebro que funciona operativamente adecuado en sociedad versus uno con maltrato, ¿no? Entonces, sin duda, las personas son 2.5 veces más riesgosas de iniciar cualquier trastorno psiquiátrico, se los puede pasar como una discapacidad porque realmente es importante la lesión que causa el retraso del lenguaje, y sin duda tenemos, ¿no? El estrés postraumático, las ansiedades, las depresiones, ¿no? El abuso de psicoactivos y el alto riesgo para conducta suicida, ¿no? Son los factores de mayor riesgo. En ese sentido, nosotros siempre tenemos que ver en la punta del iceberg, ¿no? Ese niño que ha sufrido un maltrato, ok, le damos la baja de 5 o 7 días, el forense, todo tranquilo, pero en la escuela, en la casa es el chico que miente, no entrega tareas, en la escuela no funciona, lo tachamos del mal educado, pero por debajo siempre podemos decir, no estará sufriendo maltrato infantil, no estarán los padres con alguna patología, cómo está la crianza, no será que tiene una discapacidad intelectual no diagnosticada, un espectro autista, un déficit de atención, no estará con acoso sexual de la familia o algún compañero, no estará deprimido. Entonces, antes de juzgar, siempre hay que tener una valoración. En ese sentido, las consecuencias a largo plazo de la violencia es pues que genera lesiones, discapacidad en todo tipo, y obviamente la muerte por el alto riesgo suicida de los chicos, afecta su desarrollo psicosexual, son más propensos a contraer enfermedades de las ITS, son pacientes que crónicamente tienen depresión, ansiedad, insomnio, alto riesgo de suicidio continuo pese a tratamiento. Continuamente el riesgo es alto al consumo de sustancias, ¿no? Pues es aunado al abandono escolar, la violencia familiar, son riesgo también para enfermedades crónicas, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Sin duda todo esto impacta en la sociedad. El fracaso académico lleva al desempleo y es el factor más primordial para la violencia. Entonces, cuando queremos decir, ¿por qué no prevenimos la violencia? ¿Y por qué no inventamos programas de infancia temprana, no? Sería lo ideal. Entonces, el cerebro, como han visto, es el órgano que más sufre y es el que irónicamente también nos ayuda a defendernos, a ser funcionales, pero cuando no tenemos bien el equipo, pues no podemos exigir más allá. En ese sentido, cuando uno evalúa a la víctima de violencia, el contexto
forense versus el clínico es diferente, ¿no? Y ahorita creo que es más prevaleciente que lleguen al forense, como les decía, hacen la evaluación, evidente, cumplen los papeleos y listo, ahí nos vemos, salud. Y bueno, la verdad es que queda ahí y las conclusiones son muy apropiadas, objetivas, pero no hay seguimiento de estos niños, niñas, adolescentes que han sufrido violencia. Este tipo de protocolos que están dirigidos a la vulneración de integridad sexual de niñas, niños, adolescentes tampoco se encuentran, ¿no? Solo te habla de los test, los inventarios, cómo detectar, etcétera, pero bueno, la verdad es que nunca te dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir? Te lo recomienda, pero bueno, es muy corto el procedimiento. Entonces, qué importante saber incluso que uno tiene que estar altamente especializado y comprender, como decía anteriores penalistas, el tema del desarrollo, porque uno tiene que saber a quién está entrevistando y qué estamos encontrando, si el cerebro está adecuadamente en su funcionamiento, si hay una afección, cuánto esto impacta, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué importante es conocer que un niño con ansiedad y con depresión no va a estar como un adulto deprimido y diciéndote que tiene penas. Generalmente las manifestaciones son a nivel de la conducta, son muy irritables, enojados, tienden a tener mucha agresión. Los juegos, por ejemplo, y conductas en tema de dibujo propiamente son repetitivos y, bueno, son relacionados al trauma. Las pesadillas tienen un componente importante, dramatizaciones del acontecimiento traumático, los llantos, temores obsesivos, fobias y las quejas psicosomáticas, ¿no? El chico que siempre se queja del dolor de estómago, de la cabeza, del cuerpo, ¿no? Y a veces menospreciamos estos síntomas, ¿no? Muchas veces tienden a aislarse, buscan, ¿no? O sea, realmente evitar el agresor y a veces la familia insiste, pero quédate con él, es buen tipo, no, no quiero quedarme, no, no quiero estar solo, no, con él, no, pero quédate, ¿no? Entonces, no hacemos caso y pues sin duda el agresor muchas veces amenaza a los niños, niñas y bueno, eso dificulta, empeora y expone a mayor riesgo, ¿no? Entonces, tenemos las pesadillas, la dificultad del sueño, tienen menor concentración, hipervigilantes, son es un cerebro estresado, son sobresaltos que tienen en el sueño, en el día, los falsos reconocimientos y muchos chicos tienden a alucinar, ¿no? Es importante entender que el estrés químicamente después del trauma puede presentar que los chicos vean sombras, escuchen sonidos, susurros, voces y muchas veces llegan a los especialistas y le dicen, no, su hijo ya tiene esquizofrenia, le dan medicamento y ahí quedó. ¿No? Hay que entender que el trauma en niños más chiquitos son más propensos, como está en fase de desarrollo, a presentar este tipo de síntomas, ¿no? Y algo que yo siempre digo, ¿no? Hay que cuidar en la entrevista la disociación afectiva. Cuando uno evalúa el trauma, cualquier persona, y por ejemplo el niño te cuenta el trauma, pero riendo, o te lo cuenta sin llorar, etcétera. Bueno, muchas veces dicen, no, a este no le quedó trauma, así que 2 días de impedimento ya. No, un profesional altamente especializado va a entender que la disociación afectiva es una forma de protección de los chicos a que te cuenten el relato, pero sin el afecto adecuado. Entonces es importante que nosotros tengamos presente este tipo de sintomatología clínica, ¿no? Entonces, como hemos visto, hay otra forma también, y es que el mal se hereda, ¿no? Y qué importante reconocer que, por ejemplo, los maltratadores, comparados con otros delincuentes, tienen ciertas características de hiperactivación en zonas prefrontales superiores, por ejemplo, y esto hace que tengan menos empatía que otros delincuentes, ¿no? Entonces, siempre son muy iracundos, temen a ser abandonados, hay mucha inestabilidad afectiva y mucha alta ansiedad, entonces pues por eso siempre viven alterados, ¿no? Aquí hay que entender que muchos chicos heredan el mal, les dije, en el sentido de que genéticamente tienen programado el cerebro como para venir a lastimar al mundo. Y si en eso sufren violencia y no hay programas de intervención oportuna, pues esto realmente es decirles la psicopatía, la disocialidad, solo necesita el ambiente perfecto para activarse. En ese sentido, nosotros tenemos que saber identificar todas estas situaciones, ¿no? Cuando los chicos tienden desde muy pequeños a mentir, a maldecir, a un temperamento muy berrinchudo, fácil frustración, crueldad con animales en sus actos, ¿no? Todo esto puede evolucionar a la violación de la propiedad privada o la violación de normas. Entonces, cuando uno entiende a un padre agresor,
pues sabemos que es un cerebro muy difícil de trabajar. Y entonces, ¿qué hacemos con su generación, con la familia, ¿no? ¿Cómo están los chicos? ¿Tienen este gen? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos a los padres sociópatas o psicópatas, ¿no? No es el tema de la exposición, pero nada más lo pongo acá en pantallazo, que tenemos que entender que estos sujetos que vienen prácticamente a lesionar a la humanidad, también viven muy silenciados. Entonces, qué importante es entender la planificación familiar también en este tipo de sujetos para entender de que no tengamos más agresores. En ese sentido, por ejemplo, cuando uno dice, ay, pero esta chica, ¿por qué? O esta familia, esta señora, o este niño nunca no ha sido capaz de decir lo que pasaba, ¿por qué no se ha salido por qué no se ha separado de su marido, si tanto la pega? No, hay que entender que el mismo maltrato te cohorta, te limita en justamente esas funciones, ¿no? Entonces te da una discapacidad funcional. Entonces, las personas que viven en continua violencia han perdido funciones cognitivas, su inteligencia está deteriorada y realmente se han acostumbrado a vivir en violencia. Entonces, uno no puede juzgar fácilmente desde esa visión si no entendemos el funcionamiento del cerebro. Entonces, este cerebro maltratado pierde funciones en el razonamiento y en la seguridad emocional. Entonces, no es tanto un capricho, no es tanto que no quiera, sino que realmente no comprende la magnitud de la situación, ¿no? Entonces, qué importante es hablar de este perfil de chicos desde pequeños que son tendentes a esa insensibilidad en los actos, la falta de remordimiento, las ideas de grandiosidad, la impulsividad, el encanto deshonesto, la búsqueda de emoción, ya sea, oye, por ejemplo, la tecnología, constantemente los videojuegos con alto contenido violento, hablar de armas, que quiero ser militar, que quiero ser policía, ¿no? Y vamos a robar, etcétera. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos desde temprana edad a estos chicos para que podamos trabajar con ellos. Entonces, por ejemplo, hay escalas que se están intentando cada vez universalizar para entender que a los 2 a 4 años, por lo menos nosotros tenemos que entender que aquel hijo que no parece culpable después de portarse mal, que el castigo no cambia su conducta, tiende a ser muy egoísta, mentiroso, astuto, etcétera. Bueno, realmente hay que parar las orejas y esto no hay que dejarlo pasar, porque si estamos hablando de los 2 y 4 años, imagínense qué va a ser a los 10 o en la adolescencia, ¿no? Entonces, en este tipo de estudios, cuando hacen seguimiento a estos chicos a esta edad que tenían este perfil de conducta, pues a los 9 años describían que sí, habían aumentado notablemente y sin duda estaban más asociados a rasgos psicopáticos de la infancia, ¿no? Entonces, qué importante es entender que hay que invertir en la infancia temprana. En ese sentido, el diagnóstico tiene que ser altamente especializado y multidisciplinario, ¿no? Porque la edad del desarrollo te va a generar sobre todo desafíos. En ese sentido, es importante, por ejemplo, que definamos qué podemos hacer un estrés agudo de la violencia y un estrés postraumático, ¿no? ¿Qué hacemos con las crisis de ansiedad, los síntomas de pesadillas, insomnio? ¿Basta con el forense que te ha dicho 3 días de baja y listo? ¿No? ¿Va a seguir junto al agresor? Sin duda esto va a empeorar el pronóstico, ¿no? Entonces, si no calmamos al cerebro químicamente con tratamiento especializado, es un cerebro que se va a ir lastimando, ¿no? Deteriorando, como hemos visto. Entonces, siempre está la psicoeducación, la orientación general, los medicamentos acorde a la comorbilidad y sobre todo ver si estos papás no están con enfermedad mental prevalente también. En ese sentido, no hay evidentemente un tratamiento específico para el tipo de violencia farmacológico, pero sin duda si hay ansiedad, si hay depresión, hay que tratarla, ¿no? En ese sentido, pues estará dirigido a que si nosotros utilizamos antidepresivos, ansiolíticos, muchas veces neurolépticos, cuando hay psicosis muy avanzadas en el tema de la disociación afectiva, la disociación por trauma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que hay que identificar oportunamente, ¿no? Junto a un abordaje cognitivo-conductual, la terapia narrativa, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, o la EMDR, que ayudan a lo que es el estrés postraumático, son significativos en cuanto a tratamiento, ¿no? Pero hay que tener siempre un equipo multidisciplinario. En ese sentido, siempre uno queda en duda que cuando hay el agresor está próximo, etcétera, ¿dónde llevas a este chico para que se rehabilite cerebral, mente? Pues aquí en nuestro país carecemos, ¿no? De un hospital psiquiátrico infantil donde pueda recibir atención integral. Esto realmente tiene que plantear a dónde tenemos que llevar nuestra salud mental en nuestro país, ¿no?
Y sin duda, cuando los chicos tienen riesgo suicida, ¿dónde lo llevas? ¿Lo dejas en casa? ¿No? Entonces, sin duda, hay que protegerlos. Y esto es un reto para nuestro país, ¿no? Todavía no tenemos. Para prevenir el maltrato infantil, el infanticidio, el abuso sexual, hay que detectar y vigilar y prevenir sobre todo a quién, a los futuros agresores, ¿no? Los agresores ya como tal, como han visto, tienen ya el cerebro condicionado a funcionar así agresivamente. Entonces, que le des la terapia, la medicina, etcétera, es muy probable el cambio. Pero si tú desde muy pequeño rescatas a este individuo en su primera infancia, pues sin duda te da un mejor pronóstico. Entonces, el diagnóstico y tratamiento debe ser especializado, debe ser oportuno y esto mejora el impacto de la violencia a largo plazo. Como conclusiones, podría resumir que la persona que vive en un medio hostil continuo, la vivencia de experiencias o eventos traumáticos en etapas críticas del desarrollo, sin duda afecta la maduración y estructuras cerebrales y eso va a generar